¿Por qué fracasa un proyecto cuando la arquitectura y marketing no trabajan en el mismo idioma? Yo diría que no es solo marketing o arquitectura. A pesar que el equipo tiene que estar totalmente comunicado, podría darse el caso que los mismos socios no estén a la velocidad de la producción, tanto arquitectónica, tanto de marketing o de tráfico publicitario. Y suele pasar que las experiencias se notan cuando un inversor ya pasó y, como quien dice en el lenguaje más común, pagó su factura. Hola comunidad, ¿cómo están? Hoy nos encontramos con un arquitecto, Eduardo Dreyfus. Hola Eduardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Edwin? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. He desarrollado 8 preguntas. ¿Qué te revela el territorio apenas llegas? En realidad, tal cual lo hemos estado conversando hace un momento, siempre es una expectativa. El territorio cada vez que lo visitas, tal cual es único. No hay forma que exista un territorio igual al que uno visita en ese momento, con sus elementos topográficos, con la naturaleza, esa naturaleza viva, esa pendiente, la vista que tenga o no tenga, los bosques alrededor, los entornos, las brisas. Cada terreno habla por sí solo, ¿no? Entonces uno encuentra siempre algo distinto. Bien. ¿Y por qué la selva exige un master plan distinto? Más que distinto, diferente. Porque en el fondo la diferencia está en que cómo diferenciarnos en aquellos cuando el entorno, entre comillas, siempre sigue siendo el mismo. Y la verdad no es necesariamente cierto. Cada terreno es diferente al otro, cada ubicación, cada ingreso, cada entorno, el contenido. Si encontramos un riachuelo, encontramos una quebrada, o una loma, o una visión generosa, en fin, siempre vas a encontrar algo diferente en los terrenos que uno pueda plasmarlo y terminarlo de plasmar en un concepto arquitectónico. Y la idea es llegar a esa identificación para que sí, efectivamente, tenga esa diferenciación que hace que el proyecto siga siendo único con el terreno tal cual lo encontraste. Excelente. Hace un momento decías, el master plan no es que lo dé el arquitecto, sino el terreno. Sí, tal cual. ¿Por qué? Porque efectivamente los proyectos nacen por parte de un terreno. A veces se pretende echar máquina, tumbarse lomas, variar la topografía. No es otra cosa que forzosamente introducir una cultura en otro lugar en donde no le corresponde. Y creo que eso es una enorme falta de respeto en la mayoría de los proyectos, pretender y alinearse con un tema meramente urbano cuando en el fondo estás en un desarrollo de segunda vivienda con otras características naturales que son del contenido propio de estos terrenos, sobre todo por la razón por la cual nos vamos pues a Tarapoto, ¿no? En tal caso nos quedamos donde estamos, ¿no? Claro. ¿Qué hace única la Amazonía frente a otras regiones? Espectacularmente única. Definitivamente la Amazonía peruana es tan diversa y variada, enormemente diversa y variada. De hecho, nos estamos refiriendo exclusivamente a las zonas altas, de laderas de la selva peruana. Y creo que Tarapoto es la expresión perfecta de esa sensación que descubre uno a tan poca distancia en vuelo de Lima, una escenografía natural propicia para un proyecto de segunda vivienda. Es excepcional, realmente es única, ¿no? ¿Y cuál es el error más común al diseñar en selva? Justamente no diseñar en selva. Pretender que uno arrogantemente traslada una cultura a otro entorno en donde no le corresponde. No identificar los elementos naturales, no ser consecuente con la naturaleza, no ser expresivamente auténtico con los elementos que el terreno, por ser único, porque definitivamente no vas a encontrar otro terreno igual al de ustedes o el del con quien estás visitando, desarrolles algo con el respeto que este terreno se merece. Ya de por sí estamos interviniendo, ya de por sí estamos variando esa naturaleza. Pues hay que hacerlo con el mayor respeto posible. Claro, eso es lo que decías hace un momento, ¿no? El terreno es lo que hace válido un proyecto, y no al revés, y no venir con una máquina, no venir con un topógrafo, no venir con un
digamos, entre comillas, extraño, ¿no? A modificar el entorno cuando en el fondo la única razón por la cual yo viviría en Tarapoto, porque me gusta primero llegar a Tarapoto, porque sé que Tarapoto tiene esa generosidad natural que cada vez que veo fotografías, amaneceres, o el atardecer, o las brisas, o esa pendiente en la cual puede uno caminar el proyecto, porque finalmente a quien le estamos diseñando es al peatón. De eso se trata, que te integres y te mimetices con esa naturaleza. Así es. ¿Y qué elemento natural nunca ignorarías en el terreno? Bueno, los famosos ojos de agua de estos terrenos, ¿no? Las laderas, esa pendiente suave que en este caso este proyecto tiene, cada zona, pero los ojos de agua son fabulosos, realmente son esos, en algunos casos, aguajes, donde vas a encontrar una fruta, donde vas a encontrar un microclima, y es que como que te das cuenta que los terrenos viven solos, ¿no? Aumenta el nivel de ese ojo, disminuye el nivel, las lluvias generan esa, a pesar de que es un clima prácticamente igual durante todo el año. Y eso lo hace rico. El cielo totalmente abierto, que pasan las nubes blancas en la mañana, que tiene esos atardeceres tan frescos, y te escuchas el zumbar el zumbido de los insectos en general. Solo lo vas a vivir cuando te quedes en esos lugares y sepas que esos lotes corresponden a la calidad de vida que tú quieres usar, ¿no? Hace un momento decías también que, por ejemplo, un elemento sería no bajarse, ahí el territorio tiene lomitas, eso, y no bajárselo quizá. Para nada, para nada. Es más, la habilidad y la seriedad de un proyecto está en usar esos elementos naturales en favor del proyecto, porque sería una falta de respeto. A pesar de que para algunos es un problema, para nosotros es una oportunidad. Es una oportunidad de calidad y arquitectónica que se traduce en una calidad de vida finalmente, porque de eso se trata. Si no, ¿para qué escogería mudarme a Tarapoto? Bien. ¿Y qué busca realmente un turista nacional? Yo creo que en este caso con Tarapoto es una recreación. Hay una visualización ya creada de la recreación de Tarapoto. Pero Tarapoto es mucho más que una recreación, es mucho más que un placer, entre comillas. Aparte que tienes la laguna, los cerros, los caminos, las quebradas, y tienes una región muy generosa para proyectos inmobiliarios que le hacen a la segunda vivienda un valor mucho mayor en el tiempo. Y sobre todo, un valor de retorno financiero en temas de valor monetario, ¿no? ¿Qué define una buena casa vacacional? Primero que sea práctica de mantener, que tenga una, digamos, un tamaño real, que no exageren en el volumen, que sea un pequeño mirador, que tenga esa sensación de unir al grupo que está usando ese entorno a través de la proporción entre el tamaño del lote y el tamaño de la cabaña o de la vivienda o del chalet. No exagerar en los volúmenes porque en el fondo el porcentaje que pasas dentro de la cabaña es probablemente el 40%. El resto lo pasas fuera, porque a Ya, eso uno va a Tarapoto. las áreas comunes también. Las áreas comunes generalmente son muy alegres, se usan mucho las áreas comunes porque finalmente la área común puede haber una relación entre el área común externa y el área común interna. Las salas, las terrazas, el jacuzzi o la mezanine del proyecto, a donde mire lo que llamamos nosotros la ventilación cruzada. Entonces, todos esos elementos terminan desarrollando unas cabañas generosas, amigables, fáciles de mantener, con materiales nativos, ¿no? Claro. ¿Y qué define un proyecto algo inolvidable? Wow. La verdad que yo creo que el recuerdo de un proyecto que se te quede en la memoria y que desees regresar siempre y saber que vas a tener no solo una recreación en el proyecto, sino que al mismo tiempo vas a tener donde crecer con ese terreno, ¿no?
inolvidable podría darse en tan solo ver que esa cabaña responde a tus aspiraciones vacacionales, recreativas, y que puedes alquilarla o puedes usarla con tu familia, o que tus hijos desarrollen otro tipo de entorno con la naturaleza, usando este tipo de ambientes de segunda vivienda. Finalmente, son vacaciones garantizadas con propiedad a muy corto lugar, a muy corto plazo, a 1 hora y tanto de Lima, ¿no? Bien. Hace un momento decías que el pórtico da una Sí. primera impresión en el proyecto. Claro. ¿Y por qué define eso Yo esa creo que el impresión? pórtico, más que el entrar y salir, es una bienvenida. Refleja la marca, refleja la calidad de la primera imagen que vas a recibir en un proyecto. Sobre todo proyectos serios, proyectos que tengan trascendencia. Las banderas, la marca, el escudo, el nombre, el tótem. Eso le va a dar una sensación de no solo seguridad. La seguridad es innata, nadie lo duda. Tarapoto es una de las ciudades más seguras que hay. La región de Tarapoto. La gente es muy amigable. O sea, en temas de seguridad no necesitamos un pórtico. Necesitamos una bienvenida. Y eso hace diferente un proyecto a otro. ¿Qué define al pórtico, por ejemplo, en el proyecto? Lo vuelvo a repetir, es bienvenidos, pasen adelante, miren, en tan solo un pequeño elemento de infraestructura ya estamos mencionando la calidad arquitectónica, la tipología, los materiales. ¿Cómo le demostramos a quienes vayan a vivir ahí que sí, somos serios, que somos responsables con el pórtico y que nuestra empresa no solo garantiza lo que está haciendo, diseñando, sino que al mismo tiempo esa bienvenida que no lo da un elemento de seguridad ni un guardián, no. Es una persona que lo acoge. Para usted, en un proyecto, por ejemplo, cuando inicias con los trabajos, ¿se puede iniciar con el pórtico? Sí, yo siempre sugiero que comience con lo primero que tienen que hacer es el pórtico y el trazado de la primera fase. El trazado de la primera fase con los pequeños caminos en dirección a la alameda, de acuerdo al diseño y a la fase que se determine y el tamaño de la fase y en qué tiempo lo van a hacer. Es importante que el primer paso demuestren que efectivamente están dentro de una ruta crítica que lo van a cumplir, sin mayores inversiones, con la lotización, con el trazado y replanteo, con la ubicación de aquellos lotes que desean postergar en venta porque son reservados y que destinan la primera fase y quieren potenciar con un branding más adecuado, sobre todo por los beneficios que ofrece el proyecto, que sean claros, precisos, pragmáticos en el tiempo, pero al mismo tiempo no olvidarse de que sigue hablando el terreno como principal enfoque de calidad del desarrollo del proyecto, ¿no? ¿Y cómo influye un buen tótem y la identidad del lugar? Por el elemento vertical. El tótem es un indicador de seguridad, de equilibrio, de marca, de color, de material. Sí, influye muchísimo. Y ese tótem tiene diferentes variables según los indicadores del proyecto adentro. Hay tótem más grandes, tótem más chiquitos, donde van dando la direccionalidad de los elementos que está conteniendo el proyecto, llámese clubhouse, piscinas, o salones, o en fin, ¿no? Es una secuencia que se va generando. ¿Qué diferencia un tótem funcional o un realmente memorable? Yo creo que no hay tanta memoralidad, o sea, digamos, no exageremos en el tema. Es una marca, es una señalización continua que podría generar que la comunicación sea más fluida. El tótem lo que hace es mantener informado a la visita en un proceso o en un circuito. Y eso hace que la memoria no se pierda tan fácilmente y uno recuerde que un proyecto fue generoso porque acompañó a la visita, y los tótem ayudan a continuar a eso, ¿no? ¿Por qué fracasa un proyecto cuando la arquitectura y marketing no trabajan en el mismo idioma? Yo diría que no es solo marketing o arquitectura.
a pesar que el equipo tiene que estar totalmente comunicado, podría darse el caso que los mismos socios no estén a la velocidad de la producción, tanto arquitectónica, tanto de marketing o de tráfico publicitario. Y suele pasar que las experiencias se notan cuando un inversor ya pasó y, como quien dice en el lenguaje más común, pagó su factura. Es decir, ya aprendió lo que no debe de hacer y repetir, o tal vez distraer, alejarse de esa ruta. Hay un proceso muy claro en esto. La territorialidad, el desarrollo conceptual, la tramitología, en paralelo con las opciones de venta. Entonces, pero a veces sucede que los inversores no concuerdan con la velocidad del tratamiento de las etapas ni la aprobación de ellas con respecto al equipo de trabajo. Y entonces se distancian. Entonces podría darse el caso que lo que llamamos enhuesar un proyecto. Y es el peor error que puede tener un proyecto. Lo hace aburrido, lo hace repetitivo y sin mayor resultado concreto. Y ahí sí el mercado se resiente. Claro, para no enhuesarlo, ¿cuánto tiempo más o menos Yo debería? creo que los proyectos no deben de pasar de 3 años. Es más, Años. y eso implica que las fases no pasen de determinada cantidad de áreas, llámese 14 hectáreas, 22 hectáreas. Son tamaños regularmente aceptables, fáciles de conducir, fáciles de administrar, fáciles de financiar. Son procesos en donde el equipo, un equipo sencillo, no se, digamos, se satura ni se ahorca a sí mismo en su propio proceso. ¿Por qué? Porque es manejable, ¿no? Tanto para la parte incluso de las etapas, máximo 3 etapas. Claro. ¿Cómo cambia la fuerza de ventas cuando entiende el concepto desde la raíz? Vital, pero vital. El concepto de venta es parte de la, digamos, comunicación directa con la conceptualización arquitectónica. El concepto, en el fondo, es la esencia de la imagen o de la metáfora o de la visualización que queramos proponernos en el futuro. ¿Qué es lo que queremos ser? ¿A quién nos queremos imaginar? ¿Qué es lo que queremos en el proyecto? Eso tiene que estar absolutamente claro entre el productor, el arquitecto, el comercializador, tráfico. Es decir, hablan el mismo lenguaje. Y eso debe repetirse, se insiste. A veces se suele cometer ese error en donde unos van por su lado, otros opinan una cosa, o que el valor está muy por debajo de las expectativas, o que no se dieron cuenta que el entorno comercial ya estaba en un precio elevado y estaban bajando el rango, por lo tanto, le quitaron prestigio al proyecto innecesariamente cuando lo tenía. Entonces, esa comunicación es vital, ¿no? Claro, entonces confirma que la parte de ventas con la arquitectura trabajan juntos desde un inicio. Indispensable. Indispensable. Todos los equipos tienen que trabajar en comités de trabajo. Eso se llama el comité de análisis, y que permite que una vez cada 15 días se van haciendo feedbacks de la producción, de la evaluación, independientemente del área técnica. Aquí no estamos tocando tramitologías municipales, que si son habilitaciones o no, que si es la formalidad C, D. Eso no entra en discusión. Esa es otra área. Aquí estamos hablando exclusivamente en el tema de la transición y trascendencia de la ubicación de los lotes y el alcance del proyecto al mercado, al público objetivo. ¿Qué aporta finanzas cuando se integra temprano a la La conceptualización? ruta crítica, lo que es para mí es el flujo de caja, flujo de proyecto. Finanzas tiene que marcar un flujo, una corrida inmobiliaria. Es lo que hace que ese flujo siempre sea real y no pugue en inversiones más allá de lo necesario. Si sabes que tienes 130.000 metros cuadrados de áreas vendibles, que es el área donde, independientemente de la que tengas de lotes, tú sabes que vas a tener 300 o 400 lotes. Y esos 300 o 400 son los que determinan que ese flujo de caja sea real y que la tasa de retorno
sea efectiva y no termine desgastándose en el tiempo producto de un exceso de idealización arquitectónica que empobrece y literalmente termina dañando el proyecto. A la larga es un negocio. A la larga es un negocio, pero hay que hacerlo real. Claro, finanzas también es un punto importante en un proyecto. ¿Cómo una narrativa de marca sólida puede elevar todo el proyecto, incluso antes de construir? Yo creo que es la denominación real del proyecto. La marca es la visualización, es la metáfora, es la idealización es el concepto. O sea, marca es lo que más perdura. Una buena marca, un buen logo, una buena empresa, hacen que esa marca perdure en el tiempo. Y sobre todo, más tarde sea buscada, porque tuvo una muy buena experiencia, un buen equipo, una buena comunicación, sin exagerar, ¿no? Gracias, Eduardo, por tu tiempo. ¿Algunas palabras para terminar? Bueno, no, gracias a ustedes, Edwin, a tu hermoso proyecto. De hecho, es una alternativa interesante. Y sí, efectivamente, esperamos vernos muy pronto. Un fuerte abrazo, muchas gracias. Excelente, Eduardo. Muchas gracias. Gracias, comunidad. Hasta otra oportunidad.